tardes a todos. Hoy tenemos, yo solamente voy a decir 2 o 3 palabras, o 4 o 5, en nombre de la Comisión Directiva de UNI3, porque queremos agradecer especialmente en este año que cumplimos 40 años de existencia, que una vez más la doctora Silvia Olivera venga a regalarnos con sus conocimientos. Hoy miren qué tema, casi nada. Bueno, simplemente agradecerle a Mario, que también tuvo la deferencia de invitarla, y ella siempre, porque ya no sé cuántas veces ha venido a visitarnos, unas cuantas. Así que simplemente lo mío es en nombre de la Comisión Directiva y de todo UNI3 agradecerle nuevamente con un gran aplauso a Silvia. Es verdad, bueno, muy buenas tardes. La invitación de los talleres Aprender con todos los cerebros, y que la doctora Silvia Olivera hace varios años que la invitamos, pero en este caso también quiero agradecer a la Comisión Directiva de UNI3 Uruguay por integrarla para esos acontecimientos y celebraciones por el 40º aniversario, 40 años. Un número muy particular. Simplemente el principio, ¿no? Porque si voy a señalar para todo el currículum de la estimada doctora, bueno, nos llevaría mucho tiempo. Pero simplemente vamos a decir, ¿no? Para saber, porque es importante, porque es un mérito propio, ¿no? Cuando veo, ¿verdad?, que tanta gente se dice licenciado y no es, se dice doctor y no es una falta de respeto a quien trabaja, estudia, se quema las pestañas, bueno, y año a año se está superando. Por lo tanto, por respeto también a las personas que estudian, que se actualizan, que se interesan, que es una forma de respetar, es una forma de respeto, es fundamental en cualquier ser humano. Simplemente señalar, ¿verdad?, ingeniera química, ha realizado una maestría y doctorado en neurociencias, profesora titular de investigación, jefa del departamento de neurobiología y neuropatología en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Esto es solamente una parte, pero es muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, reiterarles el agradecimiento no es redundante, porque aunque veo caras conocidas y muy estimadas, que me han visto pasar por mis diferencias de años, de peso y demás, Amelia anda por ahí, esta es una forma de agradecer también, no solo a UNI3, sino también al país. Toda la educación que tenemos es gracias a una educación pública sostenida. Ustedes saben, por más allá, la educación superior, al menos en los años que yo empecé, era solo Universidad de la República. Ahora hay otras posibilidades. La posibilidad de hacer la maestría, el doctorado, el postdoctorado también ha sido esfuerzo de toda la sociedad. Y esta es una forma también de devolver lo que la sociedad a uno nos da. Entonces, cuando el maestro Puga me invitó a qué íbamos a hacer, y 2 charlas, y esta en el ámbito de los festejos y ya más generalizadas que en el curso, me parecía importante hablar un poquito del estado del arte en el estudio del sistema nervioso central, pero ahí me pareció que ya era una charla no para 1 hora, sino para unas cuantas, porque realmente hay como un cambio de paradigma respecto a lo que es la investigación del cerebro. Y
Por ejemplo, pensemos qué es lo que pasa con la inteligencia artificial. Nosotros estamos hablando de pocos meses que escuchábamos de ChatGPT o de otras posibilidades, y eso nos plantea, y sobre todo a nivel de las neurociencias, una revolución tan importante como, por ejemplo, cuando se descubrió hace 50 años la posibilidad de la potenciación de larga duración, es decir, de aquellos mecanismos que sostenían las bases para poder aprender, para poder, por ejemplo, si había un daño pequeño, que otras neuronas, y había daño de algunas neuronas, que otras se adaptaran y trataran de mitigar ese daño y demás. Entonces, desde el punto de vista de las neurociencias, lo que vamos a hablar ahora es una partecita de lo que es ese cambio. Dentro del año, si el maestro Puga me invita el año que viene, tal vez estemos hablando de otra cosa que van a ser los neuroderechos. Y esos neuroderechos van a estar relacionados con cuánto de la inteligencia artificial, por ejemplo, cuánto nos va a ayudar a mejorar nuestra vida y cuánto también como seres humanos vamos a tener que aprender de ella para decir, bueno, el límite es hasta acá, mis derechos son estos. ¿Sí? Bueno, entonces, como había muchas betas, me parecía importante hablar un poquito de la experiencia del último Congreso Mundial de IBRO. Y como la gente que trabaja en neurociencia sabe lo que es IBRO, me parecía importante primero presentar qué es IBRO. IBRO es la Organización Internacional de Investigación del Cerebro. Nosotros siempre hablamos que el cerebro es el órgano, si quieren, o el sistema nervioso más exquisito que tiene el ser humano y cualquier animal. Sabemos que una de las teorías por la cual los animales tienen cerebro y las plantas no, es la necesidad de moverse, de organizarse para buscar sustento, comida y demás. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a ese cerebro o a ese órgano complejo que nosotros sabemos que a medida que avanzamos y nos dirigimos hacia el hombre gana complejidad? Es que aparte de ser complejo es totalmente cambiante. Y cambia tan y tan sutilmente que nosotros los cambios, tanto en la salud como en la enfermedad, no los vemos hasta que esos cambios son evidentes. Pero cuando esos cambios son evidentes a nuestros ojos o a los análisis que dispone la medicina o la ciencia misma, esos cambios ya se produjeron y hace largo tiempo, estamos hablando de años o décadas. Entonces, atendiendo a esa complejidad y a ese cambio constante, la neurobiología entendió que para avanzar en el estudio y en el conocimiento del cerebro tenía que asociarse. La sociedad más importante es IBRO, y si ustedes miran, es una asociación global de sociedades de neurociencias, que se formalizó en el 61, pero que de hecho esas redes de trabajo son desde 1800 y demás. De hecho, una suerte de red de trabajo, por ejemplo, había de alguna forma, la rivalidad científica entre Camillo Golgi y Cajal. Los dos ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1906, pero Cajal, orgulloso, egocéntrico y demás, lo ganó y lo compartió con Golgi, usando la técnica de Golgi. Entonces, usó la técnica de Golgi para desmentir la teoría que Golgi era uno de los que se sustentaba, y los que tienen estudios de medicina, por ejemplo, saben que se decía, bueno, ¿el cerebro qué es? ¿Es una red o es un conjunto de células que están interconectados? Bueno, desde ese tiempo ya esas rivalidades y esas eran una suerte de asociación. Porque así como las neuronas tienen como fin en sí mismo comunicarse con otras células, porque una neurona aislada no tiene sentido y se muere, en la neurociencia, si no se discute con el colega y con el par y con el paciente y con la familia, no se avanza. Bueno, entonces, ¿qué propone IBRO? Promover y apoyar la neurociencia. Y la apoya desde todos los niveles, capacitando a los formados, ayudando a la educación, ayudando a que, por ejemplo, si uno hace un posgrado afuera, pueda volver, tiene becas y ayudas monetarias para que la gente se instale en su lugar, promueve, por ejemplo, la ciencia de las mujeres, y también tiene 2 revistas arbitradas. Esas 2 revistas arbitradas es donde uno
publica sus resultados originales y los pares son los que la juzgan y lo que hay la retroalimentación. Muy importante, esas revistas son gratis. Para que ustedes tengan idea, las revistas que tienen más alto índice de impacto, es decir, como aquellos diarios que se leen más, cuestan mucho. Entonces, por ejemplo, para los uruguayos, que ya dejamos de ser, debido al presupuesto per cápita que tenemos cada uno, dejamos de estar como país más pobre, nosotros pagamos como un país rico. Y hacer una publicación cuesta más o menos entre 50 y 100 mil dólares, y pagar para que se haga la publicación anda del orden de 3 a 5 mil dólares. Obviamente que ustedes se dan cuenta que esa es otra razón por la cual los neurocientíficos trabajamos en red. ¿Por qué? Porque también tenemos socios en esas sociedades de ganar-ganar. Unos ponen el trabajo y otros ponen el capital. Bueno, esas revistas son gratis, entre otras cosas, para permitir que lo que es la difusión de la ciencia sea más equitativa. A ver acá vamos a hacerlo. Bueno, ¿cuál es la misión del libro? Es promover y coordinar la investigación en todos los ámbitos. Y se dieron cuenta hace un tiempo relativamente corto que necesitaban la presencialidad. Por más que nosotros trabajemos en red, por más que tengamos contactos a distancia o que haya la posibilidad de asistir a congresos regionales o especializados, IBRO dijo, y hace 11 años, que se vienen haciendo 11 ediciones, necesitan los científicos verse la cara. Y bueno, la posibilidad de vernos la cara este año fue en Granada, en España. Más o menos asistieron 3.000 personas, estamos hablando de 3.000 personas que estudian el cerebro. Desde los chicos que están empezando a su especialización en neurociencias hasta los seniors. Por ejemplo, tuve el placer de conocer a Paxinos. Paxinos es uno de los neurobiólogos, de los histomorfólogos, que ha hecho los mejores atlas, es decir, cortes seriados de cerebros de distintas especies que son referencia para nuestro estudio. ¿Está? Bueno, participaron 98 países, hubo 30 conferencias y hubo 8.000 pósters. 8.000 pósters son 8.000 reportes de trabajos originales de todo el mundo. De Uruguay fuimos 18 personas. Bueno, no pude, esa es una selfie, ahí estoy en la puerta del Palacio de Convenciones, y una de las cosas que presentamos un simposio. El simposio que nosotros presentamos es y ese fue el segundo más concurrido. Se llama Interjuego, neurona-glía, que son los dos tipos celulares más importantes del sistema nervioso, en enfermedades de la neurodegeneración asociadas a la edad avanzada y del neurodesarrollo asociado a la edad temprana. Quien nos ganó, y para nosotros es un honor, son estos dos señores. Él es Bliss, de apellido Bliss, y este señor es de apellido Lomo. Estas personas en 1972 fueron las que descubrieron los mecanismos celulares de la plasticidad cerebral. Ellos mostraron cómo el cerebro aprende y cómo cuando aprende, por ejemplo, algunas de las sinapsis, que es el contacto entre las neuronas que aprendieron, tienen un desempeño más eficaz que otras que no aprendieron una tarea. ¿Sí? Entonces, en ese congreso se les hizo el homenaje. Los dos, Bliss es inglés, Lomo es noruego, los dos todavía son profesores libres, se jubilaron pero siguen, hacen por ejemplo, el recibimiento de los nuevos alumnos a la universidad, hacen mentorías, hacen tutorías y se ofrecen, por ejemplo, a los estudiantes de los países pobres a hacer revisiones y firmar con ellos. ¿Por qué? Porque si se firma un artículo con ellos, uno se asegura una buena audiencia y que lo lean. Bueno, entonces dentro de todo le diría que de alguna forma IBRO es una forma de democratizar y hacer inclusiva la neurociencia. No es desinteresada tampoco, porque ustedes se imaginarán que los grandes aportantes para esta iniciativa, ¿quiénes son? Los laboratorios y los países ricos.
Pero ¿por qué les interesa integrarnos también a los países menos ricos o más pobres? ¿Qué tienen, por ejemplo, África y América que son de interés para los laboratorios y para los países desarrollados? ¿Cómo? Los conejillos de India te diría que los mejores pagos están en el primer mundo, porque a ellos les interesan, a los laboratorios que solo lucran, les interesan tener resultados con gente que puede consumir. Entonces nosotros como conejillos de India no somos una buena población. Nos utilizan como conejillos de India en la tercera fase, por ejemplo, cuando ya tuvieron resultados promisorios en otros lados. Pero ¿qué tenemos nosotros? Creatividad. Tenemos creatividad, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos mano de obra barata. Y otra cosa, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene África y qué tiene América Latina? Mucha población. Tiene mucha población, pero hay más población en India o hay más población en China. También la tenemos recursos naturales, productos naturales. ¿Y de dónde sale la medicación? ¿Sí? Entonces, es un acuerdo que yo les decía, ganar, ganar. Por un lado, ellos ponen el dinero, ponen el conocimiento, ponen los avances. ¿Qué hacemos los menos privilegiados en ese sentido económico? Ponemos la gente y los recursos humanos. Los recursos naturales. Los recursos naturales estamos hablando, por ejemplo, plantas, no solo de vegetales, sino también se ha descubierto que algunos microorganismos que viven en regiones son capaces de producir más eficientemente algunos metabolitos que le sirven a la industria. Y cuando les digo a la industria, no es solo a la industria farmacéutica, le sirve también, por ejemplo, a la industria alimenticia. Hay algunos metabolitos que tienen lindo color, que no alteran el sabor, por ejemplo. Entonces, en vez de tener una papilla blanca, le ponen un color o alguna cosa que sea más apetecible a los ojos o al paladar. ¿Está? Bueno, de todas formas, esa sociedad, así, esa cooperación funciona. Lo bueno es que nosotros, que somos los menos privilegiados, sepamos cómo son las reglas de juego y tratemos, en la medida de nuestra región y de nuestro país, tratar de tener cierta independencia para ir generando nuestras propias redes para poder, al menos en el corto plazo, si quieren, acordar mejor. ¿Estamos de acuerdo? Eso promueve el avance del conocimiento. Y hay una necesidad vital de avance de conocimiento en sistema nervioso. Ustedes, ¿qué están escuchando últimamente? Por ejemplo, ¿cuál es el lema, si quieren, de esta última rendición desde el Poder Ejecutivo? ¿Salud qué decían? Salud mental. La salud mental es uno de los temas, pero también tenemos todo lo que es enfermedades neurodegenerativas. Ustedes, esto de los que me conocen, que siempre hablamos, nosotros vivimos más, pero ¿cómo tenemos que vivir? Bien, mejor, ser independientes. Y esa independencia, que la independencia no significa caminar significa bastarse por sí mismo. ¿De qué depende? De acá, ¿verdad? Bueno, entonces, para eso tenemos que estar bien. Y la salud mental, lamentablemente, ya no está asociada a como antes a la edad avanzada. Ustedes saben que otro de los cuales, cuando hablamos de salud mental y se habla de la preocupación del gobierno y de toda la sociedad, ¿es por la edad avanzada? No. ¿Por qué es? Por los jóvenes, alteraciones conductuales, alteraciones en los modos de comunicarse, resiliencia. ¿Vieron que ahora hablan de la generación de cristal? ¿Sí? ¿Qué es? Nosotros antes nos decían que las mujeres teníamos un techo de cristal, que era el techo invisible, ese por el cual uno llegaba hasta cierto lugar o cierta promoción y luego no podía ascender, por ejemplo, en el trabajo o tener reconocimiento académico y demás. Eso ya quedó en segundo lugar. Ahora se habla de generación de cristal. ¿Qué es esa generación de cristal? Los jóvenes que son frágiles.
¿Son frágiles dónde? No tienen emocionalmente, no tienen capacidad de resiliencia. No es un juicio de valor lo que estoy haciendo yo, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es que los datos muestran que las generaciones más jóvenes tienen ese problema de que por diversas razones, entre ellas porque el mundo también se ha convertido en una sociedad mucho más desafiante, si quieren, mucho menos contemplativa de lo que éramos cuando niños, lleva a la salud mental. Y si ustedes miran en ese congreso, que había 8.000 pósters, ¿cuáles son los 3 temas más importantes que interesa al cerebro? Miren, el envejecimiento y las enfermedades asociadas a la edad avanzada. Después, las enfermedades de todo el sistema nervioso. Y después, miren, la emoción, la memoria y la cognición. Y eso no está asociado a la posibilidad de Alzheimer. Está asociado, por ejemplo, a que esa generación de cristal que emocionalmente no está, ha perdido, si quieren, la posibilidad de reequilibrarse. Eso que vieron que uno dice, te caes y te levantas. Bueno, aparentemente esa capacidad de te caes y te levantas y lo tomas como experiencia, ya deja sus secuelas. Y si una persona está así, no puede conocer. Y si no conoce, en la sociedad del conocimiento y con la inteligencia artificial tocándonos la puerta de todos, esa persona es tan o más vulnerable que una persona de edad avanzada que tenga una vida acorde a su edad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estos son los temas. Y entonces, frente a todo eso, la neurociencia se reposicionó y preguntó, ¿por qué las enfermedades neurológicas o neurodegenerativas todavía son incurables? Y esa es la primera verdad que duele. Las enfermedades del sistema nervioso son incurables. Hay cierto manejo. Les voy a poner un ejemplo. El SIDA, ustedes se acuerdan que fue la pandemia de los 80-90, sobre todo 90. De alguna forma se lograron avances muy importantes, entonces el SIDA ahora es una enfermedad crónica. Crónica en el sentido de que hay todo un protocolo de medicación y seguimiento que ha bajado muchísimo el porcentaje de muertos por SIDA. Morirán por otras cosas. Mueren personas que tienen SIDA. El SIDA se convirtió en una comorbilidad. En el caso del sistema nervioso, ya las enfermedades asociadas al sistema nervioso son una pandemia y una pandemia incurable. Son incurables, entre otras cosas, y esa es la autocrítica de las neurociencias, porque todavía no conocemos el cerebro. Entonces, ¿qué dijeron? Volvamos a las bases, volvamos a los tiempos de Camilo Golgi y de Cajal, pero a conocer con las herramientas que tenemos ahora. Y esto es lo que les quiero hablar y mostrar un poquitito, que es un cambio bastante grande de paradigma. Entonces, miren, hicieron una asociación, esa asociación está liderada, entre otros, y acá les voy a mostrar bastantes, del Instituto Allen. El Instituto Allen es un instituto americano, fue fundado por la donación de un mecenas que es Paul Allen, y miren lo que dicen. Disculpen que la saqué en inglés porque no había traducción, pero miren lo que dicen, ¿no? De alguna forma, descubriendo nuestros misterios. Y eso es muy importante porque paradójicamente la neurociencia ha estudiado mucho comparativamente, desde la plicia, los animales inferiores, unos cuantos mamíferos, pero paradójicamente del hombre conoce poco. Cuando dijeron, bueno, tratemos de estudiar nosotros, dijimos, sí, pero no sabemos nada que pasa con el ratón, que es nuestro, si quieren, mamífero de referencia. Ni sabemos ni siquiera qué pasa con la drosófila, la mosca del vinagre, que tenemos 75% de homologías, tanto en los genes que tienen que ver con la enfermedad como con la salud. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, ya que necesitamos los tres, hagamos el mapa cerebral de la drosófila, del ratón, del hombre y veamos qué pasa.
Y bueno, y este es parte del cuento que les voy a mostrar. Es un cuento porque realmente vale la pena. Entonces, esta señora es la manager, la gerenta de Allen, y dice que ellos necesitan estudiar coordinadamente la ciencia y ponerla a disposición del público. Tan es así que todo lo que hablan ellos de mapeo cerebral, y hay mucho, de hecho, ahora les voy a mostrar un reporte que lo saqué en La Razón porque fue el único diario en español que lo tenía. Ya va a aparecer en El País de Madrid en el fin de semana y demás. Esa es el link, pueden entrar y ver las maravillas que se hacen. Bueno, entonces, el criterio es investigar coordinadamente, sin fines de lucro, y que todos los investigadores, médicos, sociedad en general, que quiera aprender sobre ello, está gratis y abierto. No tienen que hacer nada para entrar. Entonces, ¿cuál es la idea? Pasar de esto, mire, es la visión clásica. Nosotros acá tenemos una neurona, tenemos un oligodendrocito que le está sintetizando la mielina. Ustedes, la mielina es ese aislante que permite que... Cuando uno iba a la escuela o al liceo le decían que la conducción nerviosa era saltatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como la mielina es un aislante, solo había conducción en los pedacitos de la prolongación de la neurona que se llama axón, que iba saltando. Esa conducción saltatoria tenía una gran ventaja, que por ejemplo, el axón de la motoneurona que me inerva mi dedo gordo, en vez de tener 90 centímetros de largo o 1 metro para ustedes que son más altos, queda mucho más cortita. Entonces, la conducción es más rápida y nosotros podemos decidir acciones mucho más rápidos y sin pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros no tuviéramos mielina, nuestro cuerpo tendría que ser 200 veces más grande. Seríamos más pesados y más lentos. Reaccionar frente al peligro o a lo que nosotros entendemos como peligro sería mucho más lento también. Bueno, entonces acá están las neuronas, los oligodendrocitos, los astrocitos y la microglía. Para que ustedes recuerden, la neurona es la estrella del sistema nervioso. Yo siempre les contaba cuando hablamos, es la Marilyn Monroe. Pero la Marilyn Monroe es divina y actúa. La señora que le limpia o el señor que le limpia la casa y la mantiene limpio es la microglía. La microglía en el sistema nervioso es la que monitorea que todo esté bien y en caso de que haya algo extraño, directamente lo neutraliza. Y el oligodendrocito y el astrocito es la célula que le aporta todo lo que necesita. Marilyn tiene que comer, el astrocito le da soporte energético. Tiene problemas de seguridad, el astrocito le sirve también como guardaespaldas. Necesita dinero y no tiene, el astrocito le presta. Es coloquial lo que les estoy diciendo, pero ese es el interjuego. Si ustedes quieren un ejemplo de economía, de guerra, en el sentido bueno y de eficiencia, es el cerebro. Si el cerebro dice, nosotros tenemos, o las neuronas que están ahí, somos más de 10 a la 11 neuronas. Nos conectamos 10 a la 15 y tenemos una cárcel, que es el cráneo, que nos limita y nos protege. ¿Cómo nos revolvemos? ¿Cómo estamos ahí? ¿Se acuerdan que revolverse era una palabra muy típica de los uruguayos? ¿Cómo te va? Ay, yo me revuelvo. Como gato entre la leña, decían en Tacuarembó. Acá también, supongo que algunos también. Bueno, en el sistema nervioso dicen, tenemos poco espacio, somos ordenados, cada cual hace lo que debe hacer. En el sistema nervioso sano, en el sistema nervioso enfermo, ya no es tan así. Ya el astrocito deja de hacer algunas cosas buenas, entra en paro o paros perlados. Ya la microglía dijo, trabajé mucho, no tengo ganas de limpiar la casa. Y básicamente lo que hay es un acúmulo de residuos que hacen que esa estrella, que es la neurona, que es la Marilyn Monroe, que sabe actuar pero no sabe limpiar, no puede, va quedando desvalida. Y ya saben lo que pasa. ¿Tá? Bueno, ese es el paradigma clásico. Biológicamente es así. Esta es una imagen de 2015. Están las neuronas, los astrocitos. Los astrocitos son los rojos, las neuronas son azules.
y esas arañitas son los oligodendrocitos. Ahí se les muestran, y esa imagen es divina, es así como nosotros tenemos. Es una maraña de células que están tridimensionalmente organizadas, pero exquisitamente organizadas. Ellas saben cómo se tienen que unir, cuándo responder, cuándo dejar de responder, ¿sí? Porque si todas respondieran al mismo tiempo, imagínense, se gastaría la poca energía que hay y luego no necesitaríamos. Entonces, el sistema funcionando tiene eso. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros sabemos esto, pero no se sabía qué neurona hacía qué cosa. Entonces, la gente del Allen, y bueno, acá tenemos, entonces ellos dijeron, vamos a mapear, vamos a identificar cada célula del sistema nervioso. El proyecto lleva más de 2.000 millones de dólares y recién están apareciendo los resultados. Y aquí les traigo para que vean lo que ha avanzado en 100 años. Miren, este esquema es de Cajal, utilizando la técnica del Golgi. Y es realmente con esa técnica así se ve la corteza cerebral, ¿sí? Se ven las distintas capas, los distintos tipos neuronales, ven qué organización tienen y realmente es así. 100 años después, con las técnicas, sobre todo de transgénicos, animales transgénicos, que uno podía hacer que un tipo celular, por ejemplo, las neuronas corticales quedaran con una marca que fuera fluorescente, nosotros llegamos más o menos en 30 años a trabajar así. Podemos distinguir cuáles son neuronas, cuáles son astrocitos, cuáles son oligodendrocitos y tratar de ver qué tipo se enferma. En esa época nosotros sabíamos qué se enferma. Miren lo que hicieron en el Allen, y esto salió en mayo y ahora les muestro la otra. Marcaron, en vez de acá, si ustedes miran acá ven todo, algunas son amarillas, hay algunas otras verdes, ¿verdad? Pero ahí marcaban toda una población con un marcador. Lo que hizo el Allen es marcar cada neurona individual. Le puso a cada neurona un código de barras. Entonces, ahora ellos, esto es en cerebros de personas vivas, normales y de distintas edades. Ellos, después de conocer el código de barra de cada neurona, van a poder ver una persona de distinta edad, una persona de distinto estado de salud, y van a decir, la neurona que se enfermó es la 21 o la 25.000. ¿Sí? Entonces, y eso hoy salió, por eso les digo, lo busqué en La Razón, ahí salió la primera, esto les mostré, salió el primer reporte que muestra la reconstrucción de todas las neuronas de un cerebro, y ven todos esos puntitos de colores, son cada una, está codificada. Cómo se ve la morfología, en qué lugar está, y tiene un código de barras propio. Es decir, después, con el tiempo, y miren, esto estábamos hablando, miren lo que es el avance de la ciencia. Demoramos 100 años, desde Cajal hasta los 90, para reconocer tipos celulares. En 5 años de trabajo se logró reconocer cada neurona. ¿Sí? Eso todavía es a nivel de ratón. Se estima que en 5 años tendremos del hombre. Con estos avances y trabajando coordinadamente, ellos han reducido 100 años de trabajo de investigación a 5. Así que nuestros hijos y nuestros nietos, cuando vayan al neurólogo, van a tener un mapita que le diga cuáles son las neuronas que pueden estar mal o que pueden estar bien, porque también interesa saber cuáles son aquellas que funcionan bien. Y vamos a saber cuáles son aquellas que, por ejemplo, cambian su forma. Una de las formas, y esto es importante que les diga, cuando, lo que les decía, la plasticidad sináptica, cuando una neurona aprende, la sinapsis, es decir, la forma de comunicación con otras, se agrandan o tiene más sinapsis.
Entonces, frente a un evento, por ejemplo, aprender a tocar el piano, a escribir, un deporte o lo que sea, se va a poder ver en ese mapa cuáles son las neuronas que participaron, aprendieron y participan de ese aprendizaje. Entonces, si uno tiene identificado el blanco celular, va a ser más fácil, ¿sí?, ver qué terapia, si lo necesita, ¿sí?, se puede hacer. Y también puede ser, bueno, esta neurona que en condiciones normales performa mejor y cambia la forma y está quietita, veamos cómo se incentiva para que esa sea la que se potencie. Y ahí también entran nuestras libertades. Se le va a preguntar al paciente, mira, nosotros queremos mejorar tu capacidad de aprendizaje. El paciente podrá decir que sí, podrá decir que no. ¿Qué pasa si el Estado le dice, por ejemplo, estoy hablando hipotéticamente y no estoy queriendo ser revolucionaria, les estoy de alguna forma, esto, mire que cuando nosotros vimos esto hubo 5 conferencias de Allen ahí, que fueron de 2 horas cada una, y eran imponentes, nadie quería salir. ¿Cuánto de libertad vamos a tener nosotros? Tendremos la libertad de decir que no, pero ¿no quedaremos en desventaja frente a los otros que sí van a tener estos procesos de mejora o de prevención? Por ejemplo, ese mapeo va a ser utilizado para seleccionar, por ejemplo, para trabajos, aptitudes, gobernanza, etcétera. Bueno, esas son solo parte de las preguntas y dilemas que nosotros, porque la edad, realmente va a haber una generación azul de más de 100 años en el muy corto plazo, y nosotros estamos en tiempo de que pase, vamos a tener que estar resolviendo sobre ellos. Bueno, ellos no solo quieren saber cómo es, dónde está, y cómo cambia, sino también cómo se conecta. Entonces, hay grupos, otros, que estudian cómo funcionan esas neuronas. Entonces, alguien le puso el código de barra, las marcó. Estos electrofisiólogos las pinchan, las monitorean, las exponen a distintos desafíos y ven cómo funcionan. Y hay otros que, ¿qué hicieron? Veamos qué pasa con la patología a nivel molecular. Y fueron a ver, ustedes ahora básicamente se pueden hacer lo que se llama secuenciaciones masivas, ¿sí? Por ejemplo, se puede mandar secuenciar todo un genoma, ¿sí? Se saca el genoma de una persona. El problema no es mandarlo a secuenciar. El problema luego es analizar esa cantidad imponente de datos. ¿Se acuerdan que estaba el proyecto Genoma Humano? Bueno, después va a estar el proyecto Transcriptoma Humano. Después el transcriptoma significa no solo los genes, que los genes para nosotros son como probabilidades. Es como, si quieren, la carta astrológica. ¿Vieron? Perdón que ponga el ejemplo, pero la carta astrológica o el horóscopo le dice, puede pasar tal cosa. Bueno, el gen es una probabilidad, cada gen. Si el gen se expresa o no, la probabilidad del evento se da. ¿Se entiende, verdad? Bueno, la transcriptómica es lo que el gen hizo. ¿Entienden? Es lo que el gen trabajó. Uno va conociendo y después va diciendo, bueno, ¿qué quiero saber? Lo que el gen trabajó, y después, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado y le dicen secuenciación de ARN. ¿Sí? Bueno, la secuenciación de ARN, el ARN es qué es lo que ese gen codificó que puede transformarse en una proteína. La proteína es el ejecutor. ¿Sí? Las proteínas son las que hacen las funciones del cuerpo. Y eso usted, por ejemplo, lo ven en la enzima. Por ejemplo, dicen, yo tengo intolerancia a la lactosa. Bueno, ¿por qué? Porque alguna de las enzimas, que es una proteína que participa en la digestión de la lactosa, no funciona. ¿Está? Entonces, las ómicas nos van permitiendo conocer a los distintos niveles si el daño está en la carta astrológica, en la primera lectura, en la interpretación de esa carta astrológica, que es la transcriptómica, o en el resultado. Bueno, ¿y ellos qué hicieron? Vieron que sorprendentemente en muchos
muchas enfermedades los genes que están alterados son los mismos. Entonces, surge otro campo que también es importante, es por qué, y ahí viene lo de la carta astrológica, por qué si hay una alteración en un mismo gen, produce efectos distintos. Y ahí, por eso traigo la carta astrológica, que no era azaroso. Vieron que son 12 signos y el horóscopo dice lo mismo para todas las personas de ese signo, pero las probabilidades son distintas porque dependen del ambiente, del modo de vida, etcétera, etcétera. Acá pasa lo mismo. Entonces, ¿qué descubrieron los neurobiólogos? Que si bien los genes son determinantes en algunas enfermedades, cuando ya el gen es el que está alterado, en la mayoría de las enfermedades que son de origen esporádico, lo genético no es tan importante. Sí empieza a tener importancia lo que se llama lo epigenético, y esa es otra palabra que ustedes la escuchan cada tanto en la televisión. Lo epigenético es después que se hizo la lectura de la carta astral, después que ese gen se expresó o no. ¿Se entiende lo que les... ¿Sí? Ustedes díganme, porque yo paso 13 horas por ahí en el laboratorio a lo mejor. ¿Entienden? Entonces, ¿qué han descubierto con esto? Que la genética es muy importante, pero que resuelve solo una partecita de los problemas. Obviamente, ustedes me dirán, bueno, toda la gente que tiene enfermedades genéticas, sí, ahora saben que hay una asociación y hay todo un campo de estudio, pero lamentablemente para las enfermedades del sistema nervioso, donde la genética es solo una pequeña contribución, por acá no va el camino. ¿Vamos bien? Bueno, esta gente, entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo, ahora les pongo más grande, el atlas del cerebro, ya les digo, drosófila, que es una herramienta muy importante para estudiar, que es la más sencilla, pero nosotros, entre nosotros y la mosca de vinagre, hay 75% de homología en salud y enfermedad. Así que si a alguno le dicen mosca, no se asuste, de tener razón, lo avala la ciencia. El ratón y el humano. Lo quieren hacer también, y ahora les voy a mostrar, el cerebro asociado al Alzheimer y la demencia. ¿Por qué? Porque desde 2015 hay más personas mayores de 65 años que niños que nacen en el mundo. Entonces, nosotros estamos siendo las generaciones en las cuales el desarrollo ha hecho que vivamos más. Nos falta la cuenta pendiente de que vivamos mejor. Vivamos mejor, no estamos hablando en términos económicos o culturales. Estamos hablando de vivir mejor de acá. ¿Está? Bueno. Miren, acá está lo que hacen esos electrofisiólogos. De cada neuronita, de cada cosa, dicen cómo se comportan. ¿Cómo reaccionan? Miren, todas esas espiguitas que ven, ahí ven, eso se llaman los potenciales de acción. Es cómo responde cada neurona. Y si ustedes miran, hay neuronas que responden diferente. No vamos a ver por qué, pero miren acá. Frente a un estímulo, esta responde pausadamente. ¿Esta cómo responde? Muy aceleradamente. ¿Qué les pasará? ¿Cuál se cansa primero? La segunda. Entonces, el cerebro, ¿qué hace si hablábamos de que es una economía de guerra? Si necesita una respuesta rápida, vi un peligro y quiero salir corriendo, ¿qué neurona se activará? ¿La primera o la segunda? La segunda. Si yo quiero hacer una caminata de media hora, ¿me sirve que se active la segunda? ¿Qué quiero? La primera. Entre ese interjuego es lo que hace y decide el cerebro en el orden de milisegundos. ¿Está? Bueno, y con eso están haciendo estos mapas que parecen flores y son cada una, aunque no se ve ahí, es un puntito, corresponde a una célula. ¿Sí? Y el color dice cada estirpe celular. Entonces, hasta ahí se ha ido avanzando. Saben que, miren, así
también dijeron, bueno, no solo lo vamos a ver como mapas, que son mapas que condensan mucha información, sino veamos cómo se ve el cerebro. Y acá lo hacen en un cerebro de ratón, que está todo cortado. Imagínense que empezaron a cortar en este sentido, es decir, se llama coronal porque es ir hacia la corona, como es la parte más alta del cerebro, cortados así, y cada colorcito indica dónde están esos tipos de células. Entonces, vamos a ir conociendo en tiempo real, ¿sí?, cómo va nuestro cerebro, no solo nuestro cerebro actuando, que ya se sabía, sino cómo cada célula del cerebro va actuando y cómo va dándole la información a la siguiente, en tiempo real. Bueno, sistema nervioso integral, estamos hablando sistema nervioso central, cerebro, médula y la retina, que también es sistema nervioso central. Entonces imagínense, conocer la retina es muy importante. Por ejemplo, una de las enfermedades típicas de la Edad Media es la diabetes tipo 2 y las neuropatías afectan. Entonces también es importante. ¿Qué hicieron aparte? Ellos dijeron, bueno, conozcamos primero el cerebro del hombre estándar. Cuando hablo de hombre estándar es lo que la medicina sabe. Si ustedes miran los grandes tratados de medicina, generalmente estamos hablando de una persona tipo. Después, que generalmente es varón, y después la mujer se estudian las particularidades de la mujer. Una vez que se termine de conocer ahí, quieren conocer el cerebro añoso. Cuando hablamos del cerebro añoso es el cerebro de las personas que tienen edad más avanzada. Y miren lo que quieren conocer. Quieren conocer, por ejemplo, cómo afecta el sexo. No digo género porque ahora es otro de los debates, ¿sí? Cuando hablamos de sexo, es sexo al nacer, hombre o mujer, y eso no se cambia aunque haya operaciones transgénero. ¿Estamos de acuerdo? Uno cuando nace es hombre, mujer, o algunas se le dicen disidencias biológicas, que son las menores, ¿sí? Todo lo otro que es fenómeno cultural, a la biología en este momento eso no le interesa. Miren, entonces quieren ver, por ejemplo, por qué las mujeres viven más que los hombres, pero tienen algunas tasas de algunas enfermedades, predominancia en las mujeres y otras predominancia en los hombres. Quieren conocer qué regiones son las que se alteran, qué es lo que pasa con la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca, ¿se acuerdan? Yo le dije la mielina, que es ese aislante. Bueno, para que nuestro cerebro funcione bien, se necesita la sustancia gris, que es donde están los cuerpos de las neuronas, pero también se necesita la sustancia blanca, que es ese aislante. Si la sustancia blanca se enferma, las neuronas mueren. ¿Queda claro? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad, generalmente de la edad media se manifiesta. Estamos hablando 30, 40 años. Yo, de hecho, tengo un alumno que fue diagnosticado. Ahí la sustancia blanca se enfermó, entonces ese aislamiento que tienen los axones se va deteriorando y luego las neuronas empiezan a morir. Entonces, de ser una enfermedad de la sustancia blanca, se transforma en una enfermedad de la sustancia gris. Bueno, y también, por ejemplo, miren, la inflamación es un mecanismo de daño presente en todas las enfermedades, la demencia y luego la injuria cerebral traumática, y eso, imagínense todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, deportes violentos, etcétera, etcétera, que también es una pandemia mundial. ¿Está? Entonces, si ustedes se imaginan, por primera vez hay como consorcios que quieren estudiar cada célula, cómo se comporta, y después de eso se tratará de ver cómo se interrelacionan esas cosas. Es decir, ¿en qué estado estamos ahora de la neurociencia? Estamos identificando las piezas del puzzle. ¿Qué es lo que va a faltar y no es menor? Es quién va a armar ese puzzle. Y ese puzzle, otra vez con la inteligencia artificial, es probable que lo ayude a armar la inteligencia artificial. Para eso va a haber que darle el poder a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no emana, es decir, lo que sabe ChatGPT
es porque hasta el 2019 se le puso toda la información. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial tiene una capacidad de análisis enorme. Y tuvo gente que le enseñó a analizar. Entonces, acá viene un problema. Si se le dan todas las herramientas, todas las piezas de este puzzle y se lo enseña, nosotros también vamos a depender de lo que la inteligencia artificial haga. ¿Por qué vamos a necesitarlo? Porque se necesitarían muchísimos años más para que los humanos lo podamos hacer. Bueno, entonces, ¿cuál es el gran avance? Es un abordaje multidimensional de estudio del cerebro, partiendo desde la célula hasta llegar a entender cómo se comunica cada célula con su par, con su alrededor, con la que está más lejos, hasta entender la integridad del sistema nervioso. En el medio, o mientras tanto, cada información que se obtenga será utilizada para tratar de, al menos, enlentecer la progresión de las enfermedades. Y esto es vital, este conocimiento, para saber otra cosa que hace que las enfermedades, y sobre todo las neurodegenerativas, sean incurables, y es cuándo comienza la enfermedad. Una cosa es cuando se evidencia la enfermedad, que es cuando ya está instalada de mucho tiempo. Hay que saber cuándo comienza. Por eso el ir neurona a neurona va a dar pistas de cuándo comienza. Y cuando se sepa eso, se va a poder prevenir mucho mejor. Prevenir o curar. Entonces, conocer el cerebro añoso, hay otros investigadores que hacen, están ya haciendo el atlas del cerebro añoso y se retroalimentan uno con otro, ¿sí? Y después todo otra vez, dónde está, cómo es, cómo se identifica, cómo actúa, cómo se relaciona, cómo funciona bien y cómo se enferma a nivel celular. Y luego conocer el cerebro enfermo. Esos son los 3 estadios. Si se ha avanzado tanto en 5 años, las previsiones son que en 20 años más o menos, no solo ya esté el primer atlas completo de la enfermedad de Alzheimer asociada a demencia, sino que ya hayan surgido al menos 5 terapias que puedan ayudarlos. ¿Sí? Entonces, es muy probable que desde el 2024 al 2030 haya un surgimiento de nuevas terapias que lleguen a nosotros y las podamos usar. Entonces, esto es un desafío enorme, pero también es una esperanza que hasta ahora no había. Acá básicamente muestran, por ejemplo, cuáles son, si hay genes que están asociados a demencia o no. La parte genética, ¿y qué hicieron esto? Vieron todo lo que era, descartaron, imagínense que hicieron un control de calidad. Hicieron un control de calidad y dijeron lo que es de mala calidad lo dejamos de lado y vieron solo lo que era de calidad aceptable para el análisis. En lo que era de calidad aceptable para el análisis, no encontraron diferencias. ¿Qué es esto? Entonces dijeron, veamos qué es lo que pasa si no hay control de calidad. Y encontraron algo muy sencillo, pero es muy importante, que es la calidad de ese pasaje de la carta astral al primer pasaje, de la genómica a la transcriptómica, es decir, la primer lectura de la carta astral. Ahí es donde está uno de los problemas. Es decir, en las enfermedades neurodegenerativas, la lectura o la interpretación de la carta astral tiene mucho más errores que las personas que tienen una buena funcionalidad. Bueno, mientras tanto, obviamente, después de conocer todo, la meta 2, ¿cuál es? Cómo tratar el daño cerebral. Mientras tanto, prevención farmacológica. Y es eso, farmacología sintomática, preventiva y retardadora. ¿Qué significa? Sintomática es, bueno, tratemos de aliviar los síntomas. Les voy a poner un ejemplo, la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? La enfermedad de Parkinson,
Hay estrategias, por ejemplo, la DOPA, la L-DOPA, que se da y por un tiempo se manejan y se controlan los síntomas. ¿Sí? Para estados asociados a demencia también, para Riluzol, por ejemplo, para la ELA, es decir, hay estrategia terapéutica para tratar la sintomatología. También cuando hablamos de preventiva, todo aquello que hemos hablado de vida sana, ejercicio, desafío al cerebro, el cerebro es haragán, por eso hay que desafiarlo, ponerles desafíos nuevos, animarse, todo eso. Bueno, retardadora también, es decir, tratemos con toda nuestra forma de vida de que los síntomas, si aparecen, vayan evolucionando lo más lento posible. Y ahí vienen las típicas zonas azules. Las zonas azules son esos lugares donde hay un porcentaje de personas centenarias mayor. Y lo que han visto, que si bien la dieta puede ser importante, lo que es más importante son los hábitos de vida. Y son 3 cosas importantes. Una es la socialización. Y eso es algo que ustedes hacen. La socialización es determinante. Y hay un momento que es determinante y que se da muy temprano y que no es problema de seguridad social, es que si nosotros estamos tendiendo a llegar a los 100 años, retirarse del trabajo a los 60 para el cerebro es letal. ¿Sí? Porque ahí... ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, ¿qué dijiste? Cuando se enojan porque quieren que trabajemos, que se trabaje un poco más. El cerebro obliga a que se trabaje un poco más. Es más, en los países nórdicos, el envejecimiento activo se llama, están promocionando que las personas no se retiren antes a la edad de jubilación sino más, y que si quieren retirarse del trabajo, es decir, que tienen una contraprestación, un sueldo, que se obliguen a hacer trabajo voluntariado. Pero ese trabajo voluntariado no es que, no me gusta, no, es un trabajo voluntariado que tiene las mismas obligaciones. Eso se llama envejecimiento activo, y el envejecimiento activo es una excelente herramienta preventiva de daño del sistema nervioso. Sobre todo en nuestras sociedades que todavía no sabemos qué pasa con la generación de cristal, pero en nuestras sociedades que la socialización en gran parte y la identificación pasa por el trabajo, es importante. No estoy hablando de seguridad social, estoy hablando de lo que es... Acuérdense, está determinado que las tasas, todas de lo que hablamos de lo cognitivo, lo emocional y demás, en gente que perdió la socialización, generalmente asociado a un no buen retiro, son elevadísimas. Y las tasas de suicidios en hombres también. Bueno, y la tercera meta, y que ahora empieza, ustedes lo van a ver, salud cerebral, eje intestino-cerebro. Ya termino. Desde Hipócrates decía que uno se envenena o se salva por lo que come. Aunque ha avanzado mucho, digamos que en esencia lo que él dice tiene razón. Se está estudiando bastante el eje intestino-cerebro, les voy a poner la otra, porque básicamente el microbioma, que son las bacterias que tenemos cada una, es el segundo mayor órgano que tenemos. ¿Sí? Nuestro cerebro, ¿cuál es el órgano más grande que tenemos los humanos? La piel. ¿Cuánto pesa la piel más o menos? ¿Tienen idea? Algo así, 4 o 5 kilos, ¿verdad? Bueno, el microbioma de todo nuestro cuerpo pesa alrededor de 3 kilos. Fácil, es casi 3 veces nuestro cerebro. Y nosotros necesitamos el microbioma para muchas de las funciones, para performar bien. Sí, tal vez nosotros lo asociamos solo con si quieren, con lo gástrico, lo gastrointestinal. No. Todas las funciones están asociadas a nuestro microbioma. Bueno, entonces, ahora hay un proyecto
que está estudiando el microbioma. Miren, dijeron primero le vamos a dar 10 millones de dólares por año, en 10 años le dieron 170 millones. Miren lo que piensan darle a 2027. 1.741 millones de dólares a la gente que estudia el eje intestino-cerebro. ¿Por qué? Porque en principio se empezó a decir, bueno, hay alteración en las poblaciones bacterianas que tenemos en el intestino, asociados a todos los problemas que a ustedes se les ocurra, gástricos, intestinales, defensas, cardiovasculares y demás. Con el cerebro hace más o menos 10 años. Y las pistas mayores empezaron con la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Ahora han visto que esta alteración está presente en la mayoría de las enfermedades del sistema nervioso. Entonces, hay otro grupo parecido a la iniciativa de Atlas Cerebral para tratar de hacer el proyecto microbioma humano. También, como el cerebro, nuestro microbioma es personal, ¿sí? Depende y es modulable por todos nuestros hábitos. Entonces, el primer desafío, ¿cuál va a ser? Va a ser identificar cuál es el microbioma estándar. Y luego ver cómo ese microbioma va cambiando durante la edad, desde el desarrollo hasta procesos de salud, de enfermedad y distintos procesos. Este va un poquito más atrasado, pero también van a confluir. ¿Todo ello en qué va a confluir? Y acá lo dice, el concepto lo acuñó o trabajó Obama en 2015. Es la medicina de precisión. Ya no es conocer nuestros genes, es conocer todas nuestras herramientas. Y hacia acá se tiende. La medicina de precisión, y acá lo saqué porque me pareció importante, y esto lo dijo Obama cuando lo propuso. Dice, el futuro de la medicina de precisión permitirá a los proveedores de atención médica adaptar el tratamiento y las estrategias de prevención a las características únicas de las personas. Mejor dicho, a las características de cada persona, incluida la secuencia del genoma, la composición del microbioma, el historial médico, el estilo de vida y la dieta. Para llegar allí necesitamos incorporar muchos tipos diferentes de datos. Desde la metabolómica, es decir, las sustancias químicas en el cuerpo en un momento determinado, el microbioma, la colección de microorganismos dentro o sobre el cuerpo, y datos recopilados sobre el paciente por parte de los profesionales y de los propios pacientes. El éxito requerirá que los datos de salud sean portátiles, que puedan compartirse fácilmente entre proveedores, investigadores y, lo más importante, pacientes y participantes de la investigación. Pero esa información pública también puede estar para los decisores, para los dueños de fábricas, los que toman empleos y demás. Entonces acuérdense que dentro de poco estaremos hablando de nuestros neuroderechos. ¿Qué significa? Que parte de los próximos dilemas son: viviremos más, viviremos mejor, pero ¿qué pasa con las libertades? Viviremos más, viviremos mejor desde el punto de vista, si quieren, fisiológico, biológico, médico. ¿Qué pasa con el libre albedrío? Yo no estoy haciendo juicio de valor, simplemente es un desafío más. Y bueno, creo que por acá... Y bueno, y esto se los quería decir. Esta es una iniciativa, perdón, como parte de la prevención. Tal vez debiera haberlo puesto antes. La iniciativa FINGERS se llama FINGERS porque fue desarrollado por Finlandia. Por eso Finnish Geriatric Intervention. Hay un grupo en Uruguay y hay un grupo muy importante, FLENI, en Argentina, que están sumamente abiertos. Trabajan, y obviamente que es un grupo de investigadores que trabajan en red, que tratan de promover el envejecimiento saludable. Y por ejemplo hay acompañamiento, asesoramiento, pertenencia, desde la dieta hasta todo lo que son iniciativas preventivas. Vale la pena, ¿sí? Búsquenlo y realmente
es una de las entidades que conozco sin fines de lucro que realmente trabaja en prevenir la salud del sistema nervioso en todos los aspectos. Y por las dudas, ellos tienen uno de los lemas, vieron que dice que es una red interdisciplinaria para compartir experiencias, datos armoniosos y planes para iniciativas internacionales para reducir el riesgo de impedimento cognitivo o demencia. Y abajo tienen algo, es que la demencia es una prioridad de salud pública determinada por la Organización Mundial de la Salud. Estas son otras formas de redes, esta es una red de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los planes o el estado de artes? Redes deslocalizadas, transversales, internacionales para investigar, conocer, potenciar recursos, para ir en todas las situaciones que ya les dije, cerebro sano, cerebro enfermo, cerebro joven, cerebro adulto y otras de tratamiento y prevención como esta. Bueno, creo que es todo y muchas gracias. Me cansé. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, me pidieron los chicos que están filmando que tiene que ser por el micrófono. Ay. Gracias. ¿Se entendió? Sí. Solo una preguntita. Porque se habla mucho, pero bueno, yo personalmente lo tomo por salud. ¿Qué función tienen los omega 3 en la protección cerebral? Bueno, sí, son importantes, son antioxidantes, sí, pero otra vez, la enfermedad del sistema nervioso es multifactorial. Hay que tomar omega 3, hay que hacer todo lo otro preventivo. Hay que salir con amigos, hay que hacer el sudoku, hay que hacer gimnasia, hay que cuidar los nietos, hay que ir a la feria, hay que pelearse con el feriante, hay que venir a la UNI3, hay que aprender idiomas. ¿Qué otra cosa? Yo tengo una lista, va a ser, cuando venga a la UNI3, cuando me jubile, hay que tocar el piano, guitarra, danza en círculo, aprender a dibujar, todo aquello en lo que uno no es tronco, hay que tratar de hacerlo. Adelante. Hola. Hola. El Fingers, en Argentina, que sé que está muy bien organizado, además está muy bien concentrado, ¿va alargando, digamos, como resultados? Porque Fingers en Uruguay, yo estoy participando, no lo hace. Absolutamente no. Bueno, Uruguay tiene un grupo que está en... ¿verdad? Sí. Británico en nutrición, la CJ en movimiento, digamos. ¿Sabés qué? Yo creo que ellos tienen una política de que podés entrar directo a Fingers, que está toda la iniciativa y hay algunos datos que los van... Sí, perfecto. Ellos tienen una política de hacer el diseño de datos y luego sí van... por ejemplo, publicando resultados. Sé que sí porque, por ejemplo, una de las cosas que Fingers trabaja mucho es en la dieta. La dieta que proponía Fingers es una dieta que para la región es cara. Y lo que hizo Flenny y los investigadores de Flenny fue adaptarla a las posibilidades de la región e hicieron una dieta nueva y la publicaron. Y entonces ellos van y están abiertos. Y tienen en Flenny tienen una unidad específica para trabajar en Fingers, que acá es como uno de lo que una partecita de lo que se hace. ¿Está? Vale la pena. Yo no tengo problemas. ¿Ustedes tienen que cerrar? No, de veras. ¿Se sabe cómo es que se transforman las imágenes que se producidas en la retina? Lo van por el nervio óptico. Sí. ¿Se sabe cómo el cerebro la ve o la transforma en... Sí, a ver, la visión...
La fisiología de la visión está bastante bien entendida. De hecho, se sabe dónde está la parte de la corteza visual, que es en la parte del occipital, ¿sí? Lo que se sabe menos es la vulnerabilidad que tienen los componentes de la sustancia blanca, que son los oligodendrocitos ahí, y por qué en algunos casos particularmente se enferma ahí. ¿Está? Pero cómo se produce la visión sí se sabe. Entre otras cosas, hay técnicas de los 80, 90, en que se pone una persona despierta y se lo pone a hacer distintas actividades, por ejemplo, dibujar o observar, y se ve cómo realmente se enciende la corteza y cómo se transmite la información. De la retina se sabe todas las capas, las neuronas, como la glía muy especial y demás. Se sabe también cómo funciona de día, cómo funciona de noche, si está la posibilidad de hacer tipo neurogénesis. La glía de Miller, que es la glía especial, también funciona como potencial célula madre en algunos modelos de animales inferiores. Así que sí, de la retina se sabe bastante. Todavía, de la retina, de la visión, todavía las enfermedades de la retina asociadas a lo neuronal también son incurables, porque estamos hablando de una parte del sistema nervioso central que no está en la cabeza ni en la médula, pero es parte del sistema nervioso. Pero la fisiología se conoce y de la patología se conoce bastante también. Pero la retina es un área muy vulnerable, incluso mecánicamente. Si ustedes miran, cuando una persona dice tuvo desprendimiento de retina, básicamente lo que se hace para evitar que siga, da como un punto de soldadura para evitar que siga abriéndose, y la persona tiene que estar boca abajo un tiempo largo para tratar de que esa desconexión con la capa nutricia se mantenga. Yo no tengo problema, yo dejé la tarde. Sí. Sí, no. Mira, lo que yo quería preguntarte es cómo, ¿qué habría que hacer para saber cómo está el estado de nuestra mente, si habría que hacer algún análisis tratando, ¿qué tipo de cosas se puede hacer para saber cómo están cada uno? Básicamente, a ver, una de las cosas que nosotros tenemos que saber... Ay, yo me puedo parar y... No. Gracias. Una cosa que tenemos que saber, y lo voy a decir clarito, ser viejo no significa ser enfermo. El cerebro, con el tiempo, va perdiendo neuronas, pero si está sano, va compensando la pérdida con otras neuronas y va haciendo algo que se llama resignificación. Y eso yo lo hablo, ustedes imagínense como una persona que fue muy rica y cada tanto tiene que vender algo de sus bienes para seguir viviendo. Una persona normal, o que uno sensata, digamos, ¿qué dice? Voy a vender aquello que necesito menos. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay unas personas tal vez menos sensatas que dicen, ay no, yo quiero conservar el collar que me gustó tal cosa, o los zapatos con los que me casé, y vendo tal vez la olla con la que cocino. ¿Verdad que hay gente y uno dice, bueno, es excéntrica, es extraña, pero es así? Bueno, el cerebro le pasa exactamente lo mismo. Va perdiendo algunas habilidades y algunas capacidades. Tiene que tener la persona la suficiente sensatez, y cuando hablo de sensatez no estoy hablando de un proceso solo racional, estoy hablando también de un proceso emocional en el que pierdo algo pero gano otras cosas. Lamentablemente en nuestras sociedades, y no entiendo por qué, a mí me pasó algo, perdón, y ya te contesto. Me pasó en la elección que hubo cuando la pandemia, que a nosotros nos mandaron ¿se acuerdan? Facilitadores. El facilitador, la persona de edad que o no podía subir el escalón o no veía y demás, te pedía disculpas.
Y a mí me chocó bastante porque era un comportamiento muy reiterado, muy extendido. Entonces yo digo, pero en realidad, ¿por qué nosotros como sociedad no nos discutimos o no nos reposicionamos? Porque llegar a una edad avanzada es un logro que lamentablemente no lo tienen mucha gente, y es probable que muchos de nuestros hijos no lo tienen, y nosotros todavía no sabemos lo que va a pasar con, por ejemplo, la venida incluso la emergencia del COVID, que vieron que el COVID hubo vacuna enseguida. ¿Por qué hubo vacuna enseguida? Porque se conoció el agente etiológico, se identificó que era lo extraño, y tener defensas contra algo identificable es más sencillo. En el sistema nervioso central, y esto me sirve para volver de vuelta, como no se sabe qué es ese agente extraño o nocivo, uno va tirando, se va viendo posibilidades. Entonces, lo que vos preguntabas, yo creo que la persona si la persona está bien emocionalmente, se conoce. Y lo que tiene que hacer de alguna forma es amigarse. Yo una vez di una charla acá de envejecimiento, y nosotros en general vemos el envejecimiento o con las canas, o con las arrugas, o con la falta de pelo, o con la gordura, o lo que sea. Ese envejecimiento, ustedes saben que se puede tratar mucho más que el de acá. Y el de acá es preventivo, y es ejercicio y prevención. Y cuando hablo de ejercicio de acá no es solo de ver, es lúdico, ¿sí? Por ejemplo, por eso le decía, bailar, salir, jugarse. Hay gente, el otro día me decía una persona, voy al casino. Bueno, vos podés ir al casino, el problema es que no te vuelvas ludópata y que mañana, ¿sí? O que estés expuesto como cualquiera. Porque decía, ¿me está diciendo por oveja? No, le dije, porque una persona que toma, por ejemplo, es probable, puede aparecer sin el reloj, o lo puede empeñar, o lo puede perder. ¿Entienden lo que les digo? Bueno, básicamente creo que lo que uno tiene que hacer, y el conocimiento es la herramienta, es decir, bueno, ser consciente de que hay algunas habilidades que van cambiando, veamos cómo potencio las otras, ¿sí? Y eso es, sí, no sé si no se va a correr la maratón en el tiempo que un joven, pero yo tengo unos años menos que ustedes y tampoco la voy a correr, y más probable a las 2 cuadras ya estoy pidiendo agua y salir. ¿Entienden lo que les digo? Bueno, entonces ¿cuándo una persona tiene que ir a consultar? Cuando ella se autopercibe que no está bien, o cuando el entorno cercano y de confianza también se lo haga notar. ¿Me explico? Muchas veces sobre todo las mujeres lo van postergando, y es caso, por ejemplo, con la enfermedad cardiovascular. La mujer generalmente consulta más tarde. ¿Por qué? Porque delega, tiene otras cosas y la familia y demás. Pero cuando uno no se percibe bien, o cuando la gente de confianza, el esposo, el compañero, la compañera, los hijos, los nietos, se lo indican reiteradamente, está bueno. ¿Con quién se haría la consulta? Y yo creo que tendría que ser una consulta un poco variada. Iría al neurólogo, al médico general, si hay un médico general de referencia, ahí le contaría, es probable que él pase a un neurólogo. Si no me siento efectivamente, al psicólogo. No se toma nada per se. Si el neurólogo ve que hay algo y el psicólogo que necesita psiquiatra lo va a mandar, pero en general creo que en el Uruguay, y ojo que es un problema, Uruguay tiene una altísima tasa de automedicación y automedicación descontrolada. Generalmente el aburrimiento, la soledad, el ocio y demás son los peores enemigos. Búsquense amigos, vayan al gimnasio, jueguen las cartas, a la feria. Yo conozco una persona que va de mañana, camina son 5 kilómetros, va y compra una flauta de mañana y compra una flauta de tarde. Yo le pregunté, ¿por qué no comprar las 2 flautas de mañana? Porque me aburro. Bueno, muchas gracias.
No, ay, lo apagué, lo apagué.